Muy bien, seguimos en Pulso Laboral. Vamos a conversar ahora con con Ivo Dutra Peralta. Él es secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores, CONACAS. Ivo, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar del régimen CAS, pero previamente, si no le resulta mucha molestia, estoy seguro que no, quería tocar algunos temas sensibles en el aspecto laboral, como por ejemplo el caso de la Contraloría, el maltrato de los trabajadores y particularmente contra la secretaria general del sindicato. Así es, muchas gracias. Es muy importante señalar y aprovechar este espacio de comunicación para indicar una vez más, ¿no?, de que realmente lo que está pasando en la Contraloría es inaudito, es totalmente cuestionable la gestión del Contralor respecto a lo que está a lo que se está haciendo, a cómo se está persiguiendo, cómo se está acosando a todo un sindicato. No puede ser que toda la junta directiva tenga un PAT abierto, un proceso que apunta a un despido. Toda la junta directiva del sindicato. Del sindicato. ¿Y por qué razón? Por denunciar y por señalar malos manejos, ¿no? Ahí no ha habido un conflicto, no ha habido un plantón, no ha habido una huelga, no ha habido un paro, y sin embargo, simplemente por señalar algunos aspectos que la Contraloría está llevando mal, ¿no?, los están amenazando, los están acosando y les han abierto un PAT a toda la junta directiva completa. Ahora, esa denuncia, los dirigentes de este sindicato lo hicieron público, pero previamente lo presentaron como denuncia a la alta dirección de la Contraloría. Por supuesto, pero le cerraron la puerta. No ha habido diálogo hasta el día de hoy. No hay diálogo, entonces no hay comunicación. ¿Podría usted resumir en qué consisten esas denuncias? Yo sé que es un tema amplio. Bueno, en realidad el tema es muy, muy amplio y no tengo a la mano la información, honestamente, ¿no? Me hubiera gustado traer a la compañera Viviana Mondragón, ¿no?, que conoce el tema en detalle. En todo caso, lo comprometo a que nos invite. Entre otras cosas, ella hablaba de altas remuneraciones, excesivas remuneraciones frente a remuneraciones muy bajas y falta de línea de carrera en la Contraloría. ¿No? Se han presentado proyectos de ley, 2, 3 proyectos. Ella, ¿no?, sigue elaborando, ¿no? Pero imagínense, hay una amenaza permanente, una intranquilidad insostenible, ¿no? Y no hay diálogo. Se ha recurrido a todos los medios existentes, ¿no? Hay gremios sindicales, ¿no?, centrales sindicales que se han ocupado del tema. Inclusive hay una denuncia a nivel internacional, a la ICP, ¿no? Entonces es un tema grave, realmente es un tema grave, y ojalá que podamos en todo caso tener el espacio en algún momento, claro que sí, con la compañera Viviana. También quería mencionar del caso de los trabajadores de SENASA, por favor. Sí, bueno, ahí también tenemos un problema grave, ¿no? El año pasado hubo una huelga que duró casi 10 días, ¿no? Finalmente se llegó a algunos acuerdos y parte de estos no han sido cumplidos, ¿no? No se cumple, supongamos, hay 200 sentencias, ¿no?, consentidas para que estos trabajadores se incorporen a la 728. Y tiene años y años, 2016, 2018, y no se cumple. Después hay laudos arbitrales también del 2018, no se cumplen, ¿no? Y lo peor de todo es que después de una huelga de casi 10 días, ¿no?, los trabajadores CAS, que son la gran mayoría en el SENASA, no tienen ninguna solución. Hasta el día de hoy no hay ninguna solución respecto a sus remuneraciones, que están congeladas desde el año 2014 o antes. ¿Cuál es la explicación de que hayan muchos trabajadores CAS allí? Es parte de las políticas de los distintos gobiernos, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con la implementación del TLC con Estados Unidos, porque se cuestionó el tema laboral en el Perú en esa época, y eso se inventó por el año 2008, ¿no? El tema de los CAS, ¿no? Se creó este sistema, ¿no?,
totalmente discriminativo frente a los demás regímenes laborales, ¿no? Simplemente para tratar de sacar adelante, ¿no? El TLC con Estados Unidos. Pero han pasado los años, ¿no? Y continuamos totalmente discriminados, sin derechos sociolaborales, ¿no? Y con mucha inestabilidad. A nivel del Congreso, desde el punto de vista del asunto legislativo, las leyes, ¿cómo va el tema de los CAS a propósito de sus derechos laborales? Bueno, nosotros como CONACAS hemos impulsado el proyecto 6368. Hay 17 proyectos, creo. Sí, claro. El 6368 es uno de los 17 proyectos. Tenemos que ser honestos y reconocer que antes de nuestra propuesta habían ya propuestas para mejorar la condición de los trabajadores CAS. Y después de nuestra propuesta han surgido una serie de proyectos más. El proyecto de nosotros que hemos presentado, mejorado por el congresista Américo Gonza, contiene la mayor parte de los derechos laborales que no son restringidos hasta el momento. La Comisión de Trabajo aprobó un dictamen por 6 proyectos, incluyendo el 6368. Qué bueno. ¿Y qué pasó? ¿No? Y luego eso tenía que pasar a la Comisión de Presupuesto. En la Comisión de Presupuesto, luego de algunas demoras, se aprobó un dictamen con solo 2 beneficios, de los más de 10 que la gran mayoría de proyectos 8 se quedaron en el aire. Sí, pero bueno, bienvenidos esos 2 proyectos. Pero hay un problema grave ahí. Hay un problema grave y nosotros como CONACAS lo hemos señalado y hemos sentado una posición de contrabando y a espalda de los trabajadores. Se ha incluido el artículo 3 y el artículo 5 totalmente lesivo para los trabajadores a plazo indeterminado, porque nos mete al servir ahí de contrabando. Y por otra parte, para los trabajadores a plazo indeterminado, a plazo fijo o transitorio, ¿no? Que son alrededor de 100.000 trabajadores aproximadamente, ¿no? Se vería totalmente vulnerado su derecho a la estabilidad. Le cortan totalmente el derecho a una estabilidad a la cual todo trabajador tiene derecho en el país, debería de tener derecho, ¿no? Con el artículo 5 eso se limita totalmente. Y respecto a la posibilidad de hacer un juicio como está establecido hasta el día de hoy en la ley, ¿no? Eso queda totalmente imposibilitado. No se puede hacer un juicio si se aprobara la norma con el artículo 5, ¿no? Por desnaturalización. Entonces nosotros nos oponemos a eso. Lamentablemente ¿ya se aprobó el presupuesto o todavía? No. El tema es que hay una primera votación, incluyendo esos 2 proyectos, sí. esos dos artículos que nosotros no estamos de acuerdo definitivamente, sí. Pero hay una primera votación, ¿no? Y aquí también hay que detenernos un poquito, ¿no? A señalar, ¿no? Que esa primera votación de alguna manera ha tenido que ver con la incomodidad que estaba representando para el Congreso, ¿no? Mantener a Dina Boluarte en el poder. Finalmente la vacaron, ¿no? Pero la idea era un poco trasladarle la responsabilidad a ella, ¿no? De que ella, como ya se había manifestado, ¿no? El propio ministro de Economía de ese momento, ¿no? Iban a rechazar definitivamente, iban a cuestionar los proyectos y los iban a mandar al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces el Congreso un poco que se lavó las manos, ¿no? Y sacó una primera votación, pero en medio de eso se dio la vacancia, ¿no? Y ahora no ha habido una segunda votación porque no quieren trasladarle, y hay una falta de voluntad, no quieren trasladarle la responsabilidad a GEDI, porque GEDI va a tener que decir que no. Así es. Porque no hay, como ha dicho el tribunal, el Consejo Fiscal, como lo ha dicho sí. El ministro de Economía, como lo ha dicho el propio presidente actual del Congreso, Rospiglio. Están dilapidando las arcas del Estado. Así es. Entonces, eso realmente es una exigencia y es un derecho que debemos de conseguir, como sea, ¿no? Ya sea vía leyes o en las calles, ¿no? Pero definitivamente no había ninguna intención, ¿no? De ninguna autoridad, ni del Congreso, y hay que decirlo, y hay que señalarlo,
porque debemos de seguir luchando en las calles, que es donde se ganan los derechos, ¿no? Mucho se ha tratado de, digamos, de que se consiga este beneficio centrados o parados frente al Congreso, pero en realidad por ahí aparentemente no va la cosa, ¿no? Los trabajadores acá tenemos que unirnos y salir a las calles y exigir el derecho, como siempre se han conseguido, ¿no? La mayor parte de los derechos que gozamos el día de hoy, históricamente los trabajadores se han conseguido en las calles. En promedio, sin luchas no hay victorias. Exactamente, es uno de los lemas que tenemos. En promedio, ¿cuántos trabajadores casan? Promedio, aproximadamente nacional, a nivel nacional. Se habla de entre 350.000 y 400.000 trabajadores. La idea es una movilización, ¿la entendí o no necesariamente? Tiene que haber, porque bueno, ¿qué es lo que viene ahora, no? La segunda votación creo que porque es casi, ya viene ya casi imposible. El proceso electoral y todo claro, eso. En primer lugar, lo que queda claro es que si no se ha votado hasta el día de hoy, en el proceso, en la aprobación de la ley de presupuesto, no van a estar estos derechos. Por lo tanto, se va a trasladar para el año 2027, digamos, la pelea por estos derechos. ¿Habría alguna chance de pronto, ¿no? En sacar una norma y que mediante una autorización que es bastante difícil, ¿no? Del Ministerio de Economía se pudiera atender estos derechos? Pero es bastante improbable por el tema fiscal justamente. Entonces, las posibilidades reales son lucha en las calles, ¿no? Para tratar de arrancarle a como dé lugar, ¿no? Estos beneficios. Ahora, podría ser gradual, como han planteado por ahí, ¿no? La aplicación, ¿no? Pero por lo menos algo debemos de conseguir, ¿no? Algunos de los derechos debemos de conseguirlos. Ahora, la otra lucha que ya se ha iniciado, ¿no? Es la negociación colectiva. Y ahí también hay un derecho que hemos conseguido en la negociación colectiva pasada, que es bajo, ¿no? Un 14% de CTS. Y eso en esta negociación colectiva que viene debería de incrementarse. Y por ahí de pronto podemos arrancar también, y con lucha en las calles, ¿no? Algo sobre respecto a las gratificaciones. Listo. Ivo, ha sido muy amable. Muchas gracias y muy amable ustedes también. Ha sido Ivo Dutra. Nos vamos, amables televidentes. Les deseamos un feliz fin de semana y regresamos el lunes. Muchas gracias, permiso.